Mateo 14, del 13 al 21. Mateo 14, del 13 al 21. Este sermón lo titulé, hermanos, Jesús, su compasión y su poder son incomparables. Jesús, su compasión y su poder son incomparables. Dice la Escritura en Mateo 14, del 13 al 21, dice así: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, dice el verso 15, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Dice el 20, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. 21, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ahora, hermano, en verdad le digo, yo le iba a poner de título un milagrazo. Pero bueno, vamos a orar, hermanos. Pónganme en verdad en las manos del Señor, porque hoy siento que traigo algo aquí adentro que, ¿a qué le digo? Padre, gracias por este tiempo, Señor. Tu tiempo es perfecto, Dios mío. Tu tiempo, Señor amado, llega en el momento preciso y en el momento exacto. Gracias, Dios, que nos has permitido una vez más reunirnos como hermanos para escuchar tu palabra. Señor, al entrar, Señor amado, por estos pasillos, vi caras nuevas, Señor, caras que yo nunca había visto, Padre. Y te pido que sea tu Santo Espíritu, Señor amado, hablando directamente al corazón de estas personas, Padre. Sé tú, Señor, hablando directamente a ellos, haciéndoles, Padre, ver, entender, Señor amado, que tú los amas, Dios mío, que tú estás preocupado por sus almas, Señor, que tú estás preocupado por todas sus necesidades, Señor, y que no hay nadie, mi Dios amado, que los vea a ellos y nos vea a nosotros, Dios mío, con unos ojos de amor, con unos ojos de piedad, con unos ojos de misericordia, Padre. Te pido que tomes el control, Dios mío, de mis pensamientos, de mis emociones, Señor, y que sea tu palabra, Señor, cayendo en esa tierra fértil, Señor. Gracias te damos por este tiempo, en el nombre maravilloso de tu amado nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos. Permítanme, me echo un traguito de agua, porque las alabanzas estuvieron muy hermosas. Amén. Muy hermosas estuvieron las alabanzas, hermano. Qué bonito es poder cantarle a Dios, alabar a Dios. Hace tiempo, hermanos, escuchaba yo el testimonio de un hombre que hace música con contenido cristiano, y que él decía que en un momento perdió la voz.
y que él anhelaba seguir cantando, pero que ya no podía cantar. Y escribió una canción en base a eso, y hermanos, su testimonio es muy edificante, hermanos. Y en verdad que, como decía nuestro hermano, hoy, todavía hasta hoy tenemos la oportunidad de reunirnos, de venir, de cantar, de alabar a Dios, de levantar nuestras manos, de glorificar su nombre. Hagámoslo, hermanos. En verdad no hay nadie que sea tan digno como nuestro Dios. No lo hay. Él es el único digno de que usted le cante, de que usted le alabe, de que usted lo adore, de que usted lo exalte. Él es el único digno de que usted se postre delante de Él, de que usted le llore, de que usted le derrame su corazón. Él es el único digno. No hay otro. Y hermanos, lo maravilloso de todo esto es que cómo nos ve nuestro Dios. Cuando nosotros estamos en la presencia de nuestro Dios con la actitud correcta, Él nos mira con unos ojos de compasión. Él es el único, mi querido hermano, que en verdad se compadece por las necesidades del ser humano. Él es el único. Él es el único que en verdad quiere lo mejor para usted, lo mejor para mí. Y sabe una cosa, no espera nada a cambio. No espera nada a cambio. Él lo hace porque es su esencia, es su amor. Es la manera en como Él es. Y es tan maravilloso, hermanos, que nos ha dado tantas promesas, tantos regalos, tantas acciones que Él hizo que son para favor nuestro, para beneficio nuestro y que no nos cuesta nada. No nos cuesta absolutamente nada. Hermanos, muchos de nosotros decimos que creemos porque tenemos fe, pero aún la fe es un don de Dios que Él mismo nos dio. A cada uno nos dio una medida de fe. Así que, hermanos, en verdad, creo que es tiempo en verdad, como nos ha explicado por años nuestro pastor, esa palabra, metanoia, cambiar la mentalidad. Cambiar la mentalidad. Empezar a ver a Dios realmente como quien Él es, como lo que es. Ver a nuestro Señor Jesucristo como lo que Él es. Ver al maravilloso Espíritu Santo como lo que Él es. Y no creer que le estamos haciendo un favor solo con venir a la iglesia. Porque el beneficio no es para Él. El beneficio es para nosotros. Hermanos, este relato es tan importante, por eso le digo que yo le iba a poner título El Milagroso. Es tan importante, hermano, porque aparece en los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan lo relatan. Cada uno de ellos a su manera, cada uno de ellos a su estilo literario. Pero hermanos, aparecen los 4 evangelios, al igual que la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir, hermanos, que no fue cualquier milagro, no fue cualquier acto lo que aconteció aquí. Imagínense el impacto de ese tiempo, en ese momento. O imagínense el impacto hasta nuestros días. Fueron alimentados más de 5,000 hombres, sin contar mujeres, sin contar niños. Y todo partió, hermanos, todo partió. El milagro se realizó. 5 panes y 2 peces. ¿De dónde venían? ¿Quién los traía? Quizá Mateo no nos lo dice, pero Juan sí nos lo dice. Y ahorita lo vamos a ver. Y en base a ese pequeño punto, a esa pequeña característica, hermanos, hay una palabra de bendición para la iglesia. Porque es algo tan maravilloso. Hermanos, la realidad, lo que se está viviendo actualmente, lo que nos han venido diciendo, en base a lo que nos ha venido predicando nuestro pastor, es esto que está pasando, esta persecución, hermanos, que se está dando cada día más, esta controversia que se está generando cada día más, de verdad que ha estado llevando a muchas personas a creer o a pensar de que ya Dios se olvidó de su pueblo. Hay muchas personas, hermanos, que tienen la idea, que tienen el pensamiento de que Dios sí existe, Dios sí es real, pero de que a Dios no le importamos. Hay una corriente muy fuerte, hermanos, que se llama el humanismo.
El humanismo. Y el humanismo eso es lo que propone. El humanismo te dice, sí, hay un Dios, sí, hay un creador, sí. Pero Dios solamente te creó y te dejó a tu suerte. Te dejó ahí. Y es lo que mucha gente piensa. Y más en estos días. Más en estos años que la guerra se ha intensificado. Que el hambre se ha multiplicado. Que las necesidades han crecido. Que las carencias están, hermanos, disparadas. El ser humano eso es lo que piensa. Y el ser humano tiene muchas necesidades. Nuestro pastor lo compartía hace 8 días. Una de las necesidades más grandes es la paz. Pero hay otras necesidades, hermanos, el hambre. Hay mucha hambre. Hay mucha necesidad de justicia. Hay muchísima maldad. Esa es una realidad. Y todas estas cosas que vemos, hermanos, en la sociedad, que son reales, que incluso muchos de nosotros las vivimos en carne propia, a veces nos llegan a hacernos preguntar, ¿a dónde está Dios? Pues, hermanos, Dios está en su trono. Él sigue reinando con poder y con gloria. Y todo está bajo control, hermanos. Dios todo lo tiene bajo control. Hermanos, en verdad, que no podemos ni debemos dejar que esos pensamientos, que esas ideas bombardeen nuestra mente. El pensar, el creer que Dios ya no se interesa por nosotros es el peor error que podemos cometer. Porque, hermanos, no importa, de verdad se lo digo, no importa quién tú seas, no importa lo que hayas hecho, no importa a qué te dediques, no importa tu pasado, Dios te ama. Dios nos ama. Y Dios sigue interesado por nuestras necesidades. Hermanos, no debemos permitir, en verdad, que esa nube densa de maldad nos nuble lo que es la realidad de nuestro Dios. ¿Saben? Cristo sigue interesado por el ser humano. Cristo sigue interesado por las necesidades. Vea lo que le voy a compartir. Y siempre he creído que es necesario, hermanos, compartir esto. En cualquier predicación y cualquier predicador debe de predicar siempre esto, hermanos. Siempre que el Padre, nuestro Dios, nos ama tanto y que está dispuesto, hermanos, a perdonar nuestros pecados, y que nos ha amado desde el principio, y que su amor es eterno, hermanos, y que es tanto su amor que envió a su Hijo amado a morir en una cruz, siendo inocente, por pecadores como usted y como yo, por personas que realmente merecíamos la muerte, por personas que realmente no merecíamos tener una esperanza, pero que Jesucristo vino y nos la dio con su muerte. Él murió en esa cruz. Él murió por amor. Y dice la Escritura en Juan 3:16 que Él, nuestro Dios, lo dio. Él dio a su Hijo. Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y hermanos, le pido por favor, vaya a Juan conmigo. Vamos a ver Juan 3:16. Yo sé que es un verso que usted lo conoce de memoria, pero en verdad, ahora que lo volví a leer y lo volví a analizar, ahora que le empecé a poner un poquito más de atención, hermanos, mi pensamiento cambió acerca de este verso. Le pido, vea, analice por favor los tiempos en los que habla Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Hermanos, el tiempo que ha dado es un tiempo presente. Que ha dado. O sea, mi querido hermano, que esa oferta, ese privilegio está presente para cada uno de nosotros todos los días. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado
Vea lo que dice a continuación. Dice, para que todo aquel que en Él cree. Otra vez aparece un tiempo presente. Para que todo aquel que en Él cree. Por eso, hermanos, es tan importante creer en nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí, enseguida dice, no se pierda. No que ya se perdió, no que se perderá, no se pierda. Tiempo presente. Vea la oportunidad de nuestro Dios, te la da, nos la da en tiempo presente y te dice para que hoy no te pierdas. Por eso la Escritura es muy clara y nos dice que el tiempo, que el día de la salvación es hoy. Hoy es el día de salvación. Y por eso dice ahí, para que no se pierda, y agrega y dice, más tenga vida eterna. No que tuvo, no que tendrá, sino más tenga ahora, en el presente, más que tenga vida eterna. Hermanos, y esto es maravilloso, esto es glorioso, porque debemos de empezar a ver realmente el tiempo en el que nos está hablando Juan 3:16. Porque muchas personas repetimos solamente Juan 3:16 y lo agarramos como una muletilla, pero no nos damos cuenta, hermanos, que el mensaje es en tiempo presente. El mensaje es para nuestro día actual, para nuestro día a día. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el que Dios pone delante de cada uno de nosotros el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y nos dice, solo te basta creer. Cree en el Hijo, cree en ese sacrificio perfecto y tendrás vida eterna. Hermanos, Dios desde un principio identificó la mayor necesidad del ser humano. La necesidad de ser salvado, la necesidad de ser restaurado, la necesidad de ser redimido. Y por eso, hermano, es que envió a nuestro Señor Jesucristo. Él sabía, mi querido hermano, que usted ni yo, y nada de lo que nosotros podríamos hacer, nos podría alcanzar para poder ser salvos. No existe una obra que usted y yo pudiéramos hacer o podamos hacer actualmente en la cual se pueda basar nuestra salvación. Es por lo que Jesucristo hizo. Es por su sacrificio perfecto. Y por eso, mi querido hermano, por lo que Él ya hizo, es que ahora usted y yo podemos abrazarnos de ese sacrificio perfecto, de ese sacrificio tan maravilloso en la cruz, y podemos declarar, hermanos, que por gracia, como dice Efesios 2:5, que por gracia es que somos salvos. Por gracia, por la gracia, por la misericordia, por el favor de Dios. No le podemos agregar nada a eso. Todo ha sido, hermanos, por gracia. Nuestro Dios se preocupó desde un principio, hermanos, por cada uno de nosotros. Se sigue preocupando en el presente. Y créame que si Él no regresa, si nuestro Señor Jesucristo no regresa, hermanos, antes de que nosotros hayamos muerto, Él se seguirá preocupando por las siguientes generaciones. Él no quiere que nadie perezca. Dice la Escritura que Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Que todos. ¿Se imagina, hermanos? ¿Se imagina pensar que tenemos un Dios tan maravilloso que constantemente está preocupado por nosotros? Está preocupado por su futuro. Está preocupado por el futuro de sus hijos. Está preocupado por el futuro de sus nietos. Hace un tiempo, unas 2-3 semanas, nuestro hermano Efraín nos lo predicaba y nos lo enseñaba con aquella hacha. Y decía, hey, a Dios le importa lo tuyo, le importan tus necesidades, le importas. Y si esa hacha a aquel joven le preocupaba, a Dios le preocupaba también. Y debemos de empezar a ver a Dios así, hermanos. Nuestro pastor nos lo ha dicho muchas veces, verlo a Dios como realmente nuestro Padre. ¿Y qué padre
padre realmente no se preocupa por sus hijos? ¿Qué padre en verdad no se preocupa por el futuro de sus hijos? Analice su corazón y dígame si no usted trabaja tanto por querer asegurar el futuro de sus hijos. Se preocupa por sus hijos. Imagínense, si nosotros que somos malos, dice la Escritura, sabemos hacer cosas buenas o dar cosas buenas, cuanto más nuestro Padre, cuanto más Él se preocupa por cada uno de nosotros. Vemos, hermanos, en la Escritura que acabamos de leer, vemos que una multitud lo seguía. Una multitud seguía a Cristo. Y hermanos, es importante ver, analizar y reconocer qué tipo de multitud era la que seguía a Cristo. Dice ahí lo que acabamos de leer, dice: oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Saben? Esta multitud que seguía a nuestro Señor Jesucristo era una multitud con muchísimas necesidades. Era una multitud, hermanos, que tenía bastantes, pero bastantes necesidades. Y hermanos, ¿por qué lo seguían? ¿Por qué lo seguían? Y es importante, vean, Juan, acompáñenme en su Biblia, vamos a Juan. Juan nos dice por qué lo seguían. Juan 6:2. Espérame que se me perdió el 6. Dice Juan 6:2. Dice, bueno, vamos a leerlo desde el 1. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Vean, por eso lo seguían, porque ellos veían las señales que Él hacía con los enfermos. La multitud veía que nuestro Señor Jesucristo tenía todo el poder para suplir todas sus necesidades. En este caso, hermanos, la mayoría de las personas que lo seguían eran personas enfermas. Eran personas enfermas. Y ve, hermano, aquí hay demasiada tela para cortar. Porque, hermanos, nos dice la escritura base que tomamos, nos dice claramente que nuestro Señor Jesucristo se apartó de ahí. Se apartó de ese lugar, pero Él se fue en una barca. Él se fue en una barca. Dice Mateo 14:13, dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca. Y si se fue a un desierto. Pero ahí mismo a continuación dice: y cuando la gente lo oyó, le siguió ¿cómo? A pie. La gente le siguió a pie desde las ciudades. Lo que nos quiere decir, hermanos, es que esta gente estaba tan sumergida en sus necesidades, que realmente la estaban pasando tan mal, que dijeron: a mí no me importa si tengo que caminar, pero yo lo voy a seguir, porque yo he visto lo que Él ha hecho. Yo he visto cómo Él ha obrado. Yo he visto cómo Él ha sanado, cómo Él ha restaurado. Y a mí no me importa tener que caminar, pero yo lo voy a seguir. Yo tengo que seguir al único que me puede ayudar con mis necesidades. Y ese es el punto, hermano. Realmente, ¿qué estamos nosotros dispuestos a sacrificar por seguir a Jesús? Por seguir a aquel
que es el único, el verdadero, que realmente puede satisfacer nuestras necesidades. ¿Por qué le digo esto? Y quizás va a sonar un poco agresivo, pero es que hay personas, hermanos, que atraviesan por situaciones difíciles, por necesidades difíciles, pero no quieren ni moverse de la silla. No quieren actuar, no quieren hacer nada. A muchas personas en el campo laboral se les presenta la oportunidad de un trabajo atravesando días que no han trabajado y te dicen, oh, es que está muy lejos, no puedo ir. Oh, es que es afuera, en el rayazo del sol, y yo no me puedo asolear. No me gusta quemarme del sol. Hermanos, cuando hay necesidad e identificamos al único que nos puede ayudar, hay que seguirlo. Hay que seguirlo, hermanos, porque Él es el único que en verdad nos puede dar la bendición. Una bendición tan hermosa, una bendición tan maravillosa, mi querido hermano. Y sabe, aquí entra otro punto. Otro punto entra aquí. ¿Sabe? Porque la multitud veía las señales. Ellos veían las señales que Jesús hacía. Y sabe una cosa, ¿sabe lo que hizo Jesús? También los volteó a ver. No se portó indiferente. Dice la Escritura que Jesús los vio. Jesús se dio cuenta de las personas que lo seguían. Jesús se dio cuenta de sus necesidades. Y hermanos, es el factor común. Ver. Dios nos ve. Todo lo que hacemos, en todo tiempo, en todo lugar, sea bueno, no tan bueno, sea malo, sea lo que sea, Dios nos ve. Dios nos ve. Sus ojos recorren toda la plenitud de la tierra. Él nos ve. Pero sabe, no quiero que se quede con la frase Dios nos ve como, qué miedo. No. Sí, téngala presente. Pero recuérdela también cuando usted está atravesando una necesidad. Dios lo está viendo. Y Dios no lo va a dejar solo. A estas personas Dios, nuestro Señor Jesucristo, los vio y no los dejó solos. Actuó. Vamos a seguir leyendo. Vean lo que dice el verso 15 de Mateo 14. Dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Pero vean, antes de llegar, hermanos, a este momento, vea lo que pasó anteriormente. Dice, saliendo Jesús, dice, vio una gran multitud. Y sabe, dice ahí, tuvo compasión de ellos. Y vean, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Se da cuenta? Jesús no es indiferente. Jesús actúa. Jesús trabaja. Jesús obra a favor de cada uno de nosotros, de cada uno de sus hijos. Pero a mí realmente, hermanos, esta palabra que a mí me vuela la cabeza, compasión. Dice que los miró esa multitud y le tuvo compasión. ¿Sabe una cosa? Es muy difícil que el ser humano pueda sentir compasión por alguien más. Es muy difícil.
¿Saben? Regularmente nos equivocamos en pensar que tenemos compasión por alguien cuando realmente lo que sentimos es lástima. Y hay una gran diferencia, porque la lástima es despreciable, la lástima es reprochable, pero la compasión, hermanos, es la mayor expresión de amor y de bondad. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tuvo compasión. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo tuvo empatía, sintió ternura de ver a aquellas personas, hermanos, en su condición y cómo es que lo iban siguiendo, cómo es que buscaban estar con Él. A donde Él iba, ellos querían estar ahí. Y nuestro Señor Jesucristo los ve y siente compasión de ellos. Y dice ahí, hermanos, lo que acabamos de leer, que ya cuando llega la tarde, nuestro Señor Jesucristo ya había sanado a los enfermos que se encontraban entre medio de ellos. Ahí lo dice, 14 dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Vea, Jesús obra, Jesús actúa. Jesús no se hace de la vista gorda como usted y yo cuando vemos a alguien con una necesidad. Él no se tapa los ojos, Él no dice no traigo cambio. Jesús actúa, Jesús obra, Jesús da. Llegada la tarde, dice ahí, cuando ya anochecía, verso 15, se acercaron a Él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya ha pasado. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Despídelos. Hermanos, estos hombres, estos discípulos, veían lo que Dios hacía, lo que Jesucristo hacía. Veían las sanidades que Jesucristo hacía. Veían realmente cómo sanaba a estos enfermos. Y se ponen en una posición tan natural, humana. Usted y yo actuamos de esa manera. Ya se hizo de noche. Estamos en el desierto. Han de tener hambre. Ya diles que se vayan. Todo, digámoslo de esta manera, de manera natural, de manera normal. Pero hermanos, nuestro Señor Jesucristo no lo vio de esa manera. Nuestro Señor Jesucristo dijo: hey, es hora de obrar. Es hora de que ellos vean mi poder. Y hermanos, así como a esas personas se les llegó su tiempo, su momento en el que Dios obró, agarra esta palabra, porque también el tiempo de que Dios obre en la vida de usted y en la vida mía se está acercando. Y si es que no, ya está aquí, ya lo estamos gozando, ya lo estamos disfrutando, porque Dios así es. Pero saben, le digo una cosa, con lo que empezaba hace un momento, por eso no es solo de decir estoy bendecido o me siento bendecido. No lo agarremos como un lenguaje religioso. Hagámoslo realidad en nuestra vida. Sintámoslo realmente en el corazón. Estemos agradecidos realmente con Dios porque estamos bendecidos. Hermanos, y esto se ha dicho muchas veces, pero el hecho de que usted y yo nos podamos poner en pie todos los días es estar bendecidos. Muchas veces tenemos el concepto erróneo, equivocado de la bendición. Y sabe una cosa,
por todo materialismo y consumismo que se nos ha vendido y que lo hemos comprado. Se nos dice que si no tienes el carro último modelo, no estás bendecido. ¿Perdón? ¿Quién te ha dicho eso? Tengo 2 piernas. Estoy bendecido. Se nos ha dicho que si no tienes la casa de $500,000, no estás bendecido. ¿En verdad? Casas de 7, 8, 10 cuartos, hermano. ¿Qué sabe qué es lo que retumba ahí? El silencio. Porque nadie las habita. Y una casa decente, 2, 3 cuartos, hermano, se escuchan los gritos del niño desde el baño hasta la sala. Hay vida, hay movimiento, corren los chamacos, juegan, platican. Hermanos, qué mayor bendición que sentirse vivos. Sintámonos vivos, hermanos. En verdad. Esto no creo que se lo digo como que yo lo he experimentado, lo he vivido toda mi vida. No, lo estoy empezando a experimentar, a sentir. Yo viví mucho tiempo, hermanos, preocupado y afanado por el mañana, por el dinero, por la economía. Yo ya estoy calvo. No, en serio, véanlo. Y ustedes me vieron con mis rodetes que se me cayó el pelo por estrés. ¿Se imagina? Y yo le digo a usted, ¿qué me ha quedado? ¿Qué me ha quedado? Esto en verdad, hermanos, no. Cada que lo recuerdo me llega al corazón, porque hasta para eso fue un familiar de nosotros, ya lejano pero familiar. Pero allá en mi pueblo, hermanos, había un hombre con mucho dinero, pero mucho. Cuando le digo mucho, es mucho. Mucho dinero. Y saben una cosa, cuando pasó la temporada del COVID, ese hombre se murió. Y dicen los que lo cuidaban que ponía las pacas de dinero así literalmente en el buró de la mesita y decía, vayan y cómprenme oxígeno, vayan y cómprenme oxígeno. Le decían, es que no hay, ya no hay, ¿qué te vamos a traer? Y murió así, con muchísimo dinero. Y nada más ahí en mi pueblo dejó 2 fincas ganaderas y como 7, 8 casas. ¿Se imaginan? Ese hombre tenía dinero y murió así. Con su dinero por un lado, no se llevó absolutamente nada. Por eso, hermanos, no hay mayor bendición que estar sanos, que estar vivos, poder caminar, poder sonreír, poder levantar las manos, poder alabar a Dios, poder glorificar su nombre, poder cantarle, estar agradecidos con Él. Y sabe una cosa, eso es sentirse vivo. Comer, llorar, reír, jugar, eso es sentirse vivo. Cuando usted se golpea el pie, la mano, el dedo, qué sé yo, ese dolor que siente, lo hace que se sienta usted vivo. Esa hambre que usted siente a las 2, a la 1 de la tarde, lo hace sentir que está usted vivo. Estamos vivos. Eso es maravilloso. Reír, ríase, eso es estar vivos. Amén. Disfrute de la vida. Amén, aleluya. Hermanos, porque llegan momentos, hermanos, gracias a Dios no me ha tocado vivirlos, pero me ha tocado verlos. Llegan momentos en que la persona ya solamente está postrada ahí. Ya no se ríe, ya no se mueve, ya no llora, ya nada, solamente está ahí. Y hermano, solo se vive una vez. Y sabe, Dios nos ama tanto, mi querido hermano, que se preocupa por todo lo que usted piensa, por todo lo que usted siente, por todo lo que a usted le pasa. Él se preocupa. Él se preocupa por sus necesidades, hermanos. Como le dije hace un momento, Él nos mira, hermanos, con compasión. Él no nos mira como nos miramos entre nosotros. A veces nosotros quizás no nos miramos con odio, pero sí nos hacemos caras. Sí nos miramos como con ese rechazo, con ese desprecio.
A veces al prójimo le hacemos, vean cómo es el ser humano. A veces al prójimo le hacemos el fushi, nada más porque él no come la misma comida que me gusta a mí. Ah, pues que no coma. Si no le gusta, que no coma. ¿A poco no, hermanos? Eso es así. Se imagina a nuestro Señor Jesucristo ya sentado a la diestra del Padre. Ah, pues si no me alaban, ya no intercedo por ellos. No. Él está tan preocupado, hermanos. Él hasta el día de hoy, la Escritura, usted la conoce, la Escritura nos dice que Él hasta el día de hoy sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Él sigue dirigiendo su mirada, hermanos, hacia nosotros con compasión. Porque sabe una cosa, hermanos, y vean, ahorita que nuestro hermano Luis compartía esto de la oración, que luego les decía, hermanos, si tienen peticiones, llamen al pastor, compártelas con el grupo, oremos todos juntos. Hermano, eso es tan bueno, eso es tan edificante. Pero sabe una cosa, sepa ciertamente, hermanos, que muchas veces las personas llegan a este lugar en momento de oración y se les pregunta, ¿tienes una petición? Y te dicen, no. ¿Está todo bien? Todo bien. Por pena, por vergüenza, por temor, por lo que usted quiera. Y ocultamos esa necesidad. Al hermano, a la iglesia se la ocultamos, pero a Dios no. A Dios no se la podemos ocultar. Y ¿sabe qué es lo maravilloso? Que nuestro Dios no se queda como el hermano que estaba recibiendo la petición. Nuestro Dios escudriña el corazón y Él sabe y Él empieza a actuar. Y esto es maravilloso. Vea lo que dice, mi querido hermano, en la Escritura. Vea, dice Mateo 6:8. Vaya por favor ahí. Está atrásito de Mateo 14. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. Dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Ven? Al hermano lo podemos engañar. Le podemos decir que todo está bien. Pero hermanos, Él conoce la necesidad antes de que nosotros, antes de que en nuestra boca esté la palabra, hermanos. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y lo maravilloso es que Él no lo pasa por alto. ¿Sabe una cosa, mi querido hermano? El Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y agrega y dice, y Él hará. Y Él hará. ¿A qué voy con esto, hermanos? Que no importa tu condición, no importa tu situación, no importa tu necesidad, encomiéndasela a Dios. Porque el grupo de intercesión solamente va a orar. Nosotros solamente vamos a orar. Pero el que va a hacer es Dios. Él es el que va a hacer. Él es el que va a orar. Por eso dice ahí, encomienda a Jehová tu camino y confía. Esa es la clave. Confía en Él. No confíes en el intercesor. Porque muchas veces tendemos a hacer eso. Voy con el hermano fulano porque él ora bonito. Voy con la hermana fulana porque ella se viste bonito. Voy con tal líder porque él está más cerca del pastor. ¿Y qué te está diciendo la Escritura? Dice, encomienda a Jehová. Dice, y confía en Él. Confía en Él. Dice ahí, y Él hará. Salmo 37:5. Y Él hará. Pero muchas veces nosotros queremos que Él haga, pero no confiamos en Él. Pero no nos encomendamos a Él. Pero queremos que Él haga. Y no funciona así.
Ahora quiero que se le meta esto en su cabecita, hermanos. A Cristo no lo limitan las circunstancias. Jesucristo, hermanos, es todopoderoso, absoluto. Él tiene todo el poder, hermanos, para obrar. Y no hay nada que lo pueda limitar. Nada. No es como a nosotros. A nosotros muchas cosas nos limitan. A nosotros muchas cosas nos detienen. Imagínese usted, y se lo voy a poner fácil. ¿Por qué? Porque quiero que en verdad, que ya a estos años que llevamos como iglesia vayamos agarrando otra perspectiva de nuestro Dios y de nosotros mismos. Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe por qué muchos de nosotros estamos como estamos y vivimos como vivimos? Porque nos ha detenido el que dirán. Nos ha detenido el que pensarán. Y no hemos actuado. Y tómelo en todas las áreas de su vida. En todas. No solo en el área religiosa. No, en todas las áreas de su vida. Algo que aprendí, y que esto sí lo viví, es que las oportunidades, las bendiciones pasan una vez en la vida. Y si no las tomamos, ahí nos vamos a quedar. Ahí nos vamos a quedar. Y nos los han enseñado y nos los han dicho muchas veces, aquella ilustración del hombre que se estaba ahogando. Señor, sálvame, Señor, sálvame. Le mandaron lancha, no, el Señor me va a salvar. Señor, sálvame. Le mandaron un barco, no, el Señor me va a salvar. Al final termino muerto. Y ese es el problema, hermanos, con muchos de nosotros. Le digo, no lo aprendí desde hace tiempo, lo estoy aprendiendo. Pero estoy viendo realmente que Dios sí nos quiere bendecir. Dios sí nos quiere bendecir, hermano. ¿Y sabe cuánto cuesta tumbar esos conceptos religiosos en la mente? Pensamos que tener dinero es malo, tener un buen trabajo es malo, tener un buen carro es malo. No, no es malo. Lo malo es poner eso por encima de Dios. Eso es lo malo. Pero hermano, si a usted se le aparece una oportunidad de poder tener un buen trabajo, agarre ese trabajo. Agárrelo. Si usted tiene la oportunidad, hermanos, de desarrollar, de capacitarse, de estudiar, de aprender, hágalo. Hágalo. Cuando vivía yo en México, yo tenía ese complejo de que los hombres no cocinaban. Y ahí en la tele, mirando las novelas, los programas y todo eso, yo veía que salían hombres chefs. Con su gorrito y picando y haciendo. Y yo decía, no hombre, el trabajo de hombres acá en la construcción, en lo pesado, en esto, en el otro, en aquello. Ahora, hermanos, conozco a hombres que son chefs y que ganan muchísimo más dinero que uno que trabaja en construcción. Ahora me doy cuenta, hermanos, de que Dios a todos nos bendice, a todos. Hay un dicho por ahí que dice que el sol sale para todos. Y si el sol sale para todos, cuanto más la bendición de Dios es para todos. Amén. Es cuanto más para sus hijos, para usted y para mí. ¿Acaso no dice la Escritura que Él es el dueño del oro y de la plata? Entonces, no, hermanos. En verdad necesitamos cambiar todas esas mentalidades tan malas, tan retorcidas, tan religiosas que tenemos ahí. Porque, hermanos, en nuestra propia mente nosotros limitamos a Dios. Lo limitamos. Y saben, la Escritura nos dice claramente, hermanos, que si encomendamos a nuestro Señor y que si encomendamos a Él, hermanos, nuestras peticiones, nuestra vida, todo lo que usted quiere, y si confiamos en Él, Él hará. Él abre puertas, hermanos, y eso es maravilloso. Él abre puertas, pero sabe una cosa, vean, y se lo digo en base aquí a lo que estamos leyendo.
Nosotros muchas veces somos como este personaje que encontramos en el verso 15. Dice: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Mateo 14:15. La noche estaba por llegar. Identifique. Primera limitación: la noche estaba por llegar. Segunda limitación: era un desierto. Tercera limitación: no había que darles de comer. Cuando leo esto, pienso en los discípulos. Pienso en los discípulos y a veces pienso que quizá yo hubiera hecho lo mismo. Que quizá, aunque yo hubiese visto todas las sanidades y todos los milagros, aún estando al lado de Jesús, quizá me hubiera preocupado porque ya era de noche, porque era desierto y porque no había para darles de comer. Porque esa es mi mentalidad, hermano. Porque me limito. Pero el hecho de que yo me limite no quiere decir que tenga yo que limitar el poder de Dios. El que yo sea limitado no significa que el poder de Dios es limitado. Y eso lo debemos entender. ¿Sabe una cosa? A nosotros, hermanos, las circunstancias siempre nos limitan. Pero a Él no lo va a limitar nada. Nada absolutamente va a limitar a nuestro Señor Jesucristo, porque sabe, nada pudo limitarlo en la cruz. Nada. A Jesucristo no lo limitó la cruz, no lo limitó la muerte, no lo limitó el pecado y no lo limitó el diablo. Al tercer día, después de muerto, resucitó con poder y con gloria. Hermanos, y si esos factores no pudieron limitar a Cristo, ¿usted cree que su condición y la mía lo van a limitar? Por favor, hermanos, claro que no. Dice Colosenses 2:15, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Se da cuenta? Estas limitantes que a usted y a mí nos hacen pedazos, que son las más grandes que el ser humano pueda tener, el diablo, el pecado y la muerte, Jesucristo las venció por nosotros. Jesucristo las venció por nosotros. En el verso 17, hermanos, ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Vean, el ser humano hablando de manera natural. No tenemos aquí, imagínese usted el cuadro, imagínese el momento e imagínese que es usted, que soy yo, porque yo me lo imaginaba. Acabo de ver a Jesús sanando muchísima gente. Y vengo yo con mi carencia, vengo yo con mi necesidad y le digo: es que nomás hay esto. Señor Jesús, yo sé que tú eres milagroso, poderoso, haces cosas grandes, pero solo hay esto. ¿Sabe? Agarra el hilo. En otras palabras, hermanos, los discípulos lo único que le llevaron ahí fue carencia y necesidad. Dijeron: Jesús, solamente hay 5 panes y 2 peces. ¿Y sabe qué es lo maravilloso de Jesús? La manera en cómo contesta Él. Verso 18. Y les dijo: traédmelos acá. Yo no sé si usted agarra esta palabra, hermanos, pero a tu necesidad, a tu
carencia, a mi necesidad y a mi carencia, el Señor nos dice, tráemelas para acá. Tráemelas para acá que vas a ver mi poder. Esto es maravilloso. Solo hay 5 panes y 2 peces. En Juan me parece que, si no me equivoco, que un hombre dijo, pero es que 200 denarios no alcanzarían para darle de comer. Sorprendidos. Solo tengo esto. Y aquí es a donde entra otra vez, hermanos, que debemos de dejar de ver a Dios con nuestras limitaciones, porque saben, ellos dijeron, los discípulos dijeron, solo hay esto, pero tenemos la contraparte, y Él dijo, tráiganme para acá. ¿Qué palabra tiene más peso? ¿La del ser humano o la de Dios? Claro que la de Dios. Así que, hermanos, yo quiero que usted piense, y no tiene que decírselo a nadie, pero analice qué es lo que usted le ha dicho a Dios. ¿Qué es lo que usted le ha dicho en su proceso, en su dolor, en su momento difícil, en su angustia, en su necesidad? ¿Qué es lo que usted le ha dicho? Y lo animo a que piense más allá y recuerde de qué manera le ha respondido Dios. Y si aún no le ha respondido, agárrese porque le va a responder. Amén. Agárrese porque le va a responder. Dice la escritura en Juan 11:40, dice, Jesús le dijo, y le habló a una mujer. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Agarremos esa palabra, hermano. En tiempo de carencia, en tiempo de necesidad, piense usted, ¿qué le ha dicho usted a Dios? Señor, no tengo, Señor, necesito, Señor, me hace falta, Señor, estoy sufriendo. Y el Señor le responde de esta manera, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y ahora usted me va a decir, no, hermano, pero es que esa palabra fue para Marta. Se había muerto su hermano Lázaro. Ok, acompáñenme a Juan 13:14. Y me espera porque yo ando por acá. Pues iba yo ando por acá y está por acá. Dice Juan 14:13. Juan 14:13. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿quién está hablando ahí? Jesucristo. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14. Y si algo pidieres en mi nombre, dice ahí, yo lo haré. Amén. ¿Quién lo dijo? Jesús, Cristo. El que la Biblia nos lo presenta y nos lo menciona como el que no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Él fue el que dijo eso. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Oh, hermanos. Ahí con mis compañeros de trabajo, hay un muchacho que él se apartó, ¿verdad?, de los caminos del Señor. Y su mamá es la única que va a la iglesia, él es de Nicaragua. Pero dice que su papá, él no va a ninguna iglesia, no es de ninguna denominación, en nada.
cree en Dios. O sea, cree en Dios. Y dice que en ocasiones, cuando su mamá se agarra a platicar con su papá acerca de los temas de la fe, de la religión y todo, dice que hay una frase que su papá dice, y que él dice: bueno, si está en la Biblia y si él lo dijo, así tiene que ser, porque ni modo que él sea mentiroso. Él no va a quedar como mentiroso. Hermano, cuando este joven me dijo esa frase, yo me quedé pensando y dije: ¿cómo alguien que realmente no conoce a nuestro Señor Jesucristo como nosotros decimos conocerlo, tiene esa convicción, tiene esa perspectiva de que Él no miente, de que Cristo no miente, de lo que Él ha dicho así se hará, porque Él no puede quedar como mentiroso? Entonces, hermanos, todo eso, cuando yo lo analizo, lo digo por mí, no lo digo por usted, mira cómo me pega. Porque el hombre no anda hablando de fe, pero tiene una convicción de que Dios no miente. Y a veces yo, al igual que usted, he dudado. He llegado a creer: ¿y si no pasa? ¿Y si no sucede? ¿Y si no es así? Pero hermanos, es tiempo de pensar realmente, de tener realmente el concepto correcto de nuestro Dios, de su poder. No miente. No miente, hermanos. Esa promesa tan hermosa de una vida eterna es real. Amén. Esa maravillosa promesa de que un día le veremos es real. Esa maravillosa promesa, hermanos, de que un día usted ya no va a volver a sentir dolor. Amén, amén. Su cuerpo va a ser totalmente restaurado, glorificado. Va a tener la figura original, hermano. Aleluya. Sin corrupción. Es real. Que le veremos cara a cara. Que lo vamos a poder contemplar. Que llegará el momento en el que solamente su presencia va a llenar todo, va a inundar todo. Es maravilloso. ¿Sabe por qué me gusta mucho recordar esas promesas, hermano? Usted a mí me ha visto, yo platico con mucha gente por aquí, por allá, y apenas hace como 15 días hablaba yo con una hermana y ella me decía: hijo, me duele todo el cuerpo. Me duele aquí, me duele acá, me duele allá. Y dije: hermana, va a llegar un día en el que no va a sentir dolor. Y me dice mi hermana: ay, hermano, eso espero. Le digo: no, hermana, eso es real. Eso es verdadero. Eso es así. Un día todo esto se va a terminar, hermanos. Todo. Pero ¿sabe? Hay que seguir hasta el final. Amén. Hay que aguantar, hay que soportar hasta el final. Y ¿sabe? Nosotros no estamos sufriendo nada. No estamos batallando nada. Seamos realistas. Hay gente que en verdad sufre. Hay gente que en verdad está siendo perseguida. Hay gente que este tiempo, esta predicación la están teniendo abajo en las alcantarillas como ratones. A nosotros se nos descompuso una máquina del aire y a la siguiente semana estábamos haciendo el plan para arreglarlo. No estamos batallando nada. Por eso, hermanos, seamos agradecidos con Dios. Amén. Con lo que nos ha dado, todo lo maravilloso que ha puesto en nuestras manos. ¿Sabe? Él ha suplido todas nuestras necesidades y seguirá supliendo nuestras necesidades. Había una gran multitud, hermanos, que tenía hambre.
Hambre. Qué gran necesidad, el hambre. Es una de las necesidades más grandes, hermanos, en el mundo, el hambre. El hambre. Si usted no ha visto por ahí los documentales de África, de aquellos países, véanlos. Sálgase un poquito del Facebook, del WhatsApp, de todas las redes sociales y vea documentales. Y se va a dar cuenta de que hay personas que mueren de hambre. Hay lugares donde cocinan literal lodo. Lodo. Agarran lodo y lo cocinan como si fuera una galletita y se la comen. Aquí a veces no queremos comer porque le faltó sal, porque pica, porque no se me antoja eso. Seamos agradecidos, hermanos. La necesidad, hay muchísima necesidad en el mundo. Pero hermanos, en esta escena vemos que aparecen 5 panes y 2 peces. Aquí era lo que le decía al principio. Cuando yo lo leí me hice esa pregunta: ¿de dónde salieron? Yo ya sabía de dónde habían salido, ya he leído los evangelios. ¿De dónde salían? Dije, oh, Juan lo dice. Hermanos, y me fui a leer Juan. Y en Juan 6:9 se nos dice, acompáñenme, para que no usted piense que lo estoy engañando. Dice, no, el hermano está engañando. No. Quiero que se me pierda el 6, hermano. 6, 5, 6, 9 dice. Bueno, desde el 8 dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Ve otra vez la preocupación. ¿Mas qué es esto para tantos? Oh, hermanos, aquí le va. Juan nos dice, hermanos, que aparece en la escena un joven. Jóvenes. En verdad, que qué hermoso es ser joven. Valórenlo. Yo extraño, en serio, levantarme esos días cuando lo hacía sin el dolor en la rodilla. Cuando me levantaba sin el dolor en la cintura, sin el dolor en la espalda. Cuando llegaba yo de trabajar allá en el campo y nada más pasaba yo a dejar mis cosas, me bañaba y me iba a jugar fútbol todas las tardes. Ahora llego y me tiro en mi sofá, hermanos, y a veces ya no quiero ni pararme a bañarme. Por eso, jóvenes, aprovechen su juventud, disfrútenla. Y más ustedes, jóvenes, que le están sirviendo a Dios, enamórense de Dios, conozcan a Dios, tengan esa relación íntima y personal con el Espíritu Santo. No se emocionen, no se vayan con la finta, como dicen ustedes, nada más porque, ay, mi papá ora, oh, mi papá canta, oh, mi papá enseña, mi papá predica. No, ustedes conozcan, jóvenes. Y saben, jóvenes, si en su juventud tienen ustedes algo para darle a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, dénselo. Pónganse en su servicio. No quieran empezar a servirles cuando ya estén viejos como yo, de 40. Porque ya las palabras no nos entran. Ya el estudio no es tan fácil. Ya tocar un instrumento no es tan fácil. Ya se me acalambran los dedos. No, en verdad.
Pero jóvenes, y los que están sirviendo, anímense cada día más. Échenle ganas. De verdad, Dios no se queda con nada. Ustedes recibirán la doble bendición de parte de Dios. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Que si nosotros, los viejos, somos bendecidos, cuanto más nuestros hijos serán bendecidos. Y que esa bendición alcanzará a los hijos de nuestros hijos. ¿Se imagina? ¿Se imagina que un tiempo nosotros, la generación de adultos, traíamos tantas cadenas, veníamos arrastrando tantas cosas, tantas maldiciones, pero un día el Señor tuvo misericordia de nosotros y cortó esas cadenas y cortó esas maldiciones, y ahora ustedes, jóvenes, están bendecidísimos? Pero esa bendición que ustedes gozan no se compara con la bendición que tendrán sus hijos y con la bendición que tendrán sus nietos si siguen buscando de Dios. Te digo esto, joven, y a ti que no estás tan joven también te lo digo. Es que no importa lo mucho o lo poquito que tú creas que tienes para ofrecer. A Dios no le importa la cantidad. ¿Se recuerdan el pasaje donde nuestro Señor, donde están ofrendando y nuestro Señor Jesucristo se queda viendo y ve que pasan y sueltan aquellas monedotas, pero pasa una ancianita y avienta la monedita con el menos valor económico? Y dicen, ¿saben? Ella dio más. Así nosotros, hermanos, es que no es la cantidad, es la calidad, es la actitud con la que los damos. Esa es la actitud a la hora de ofrendar, a la hora de diezmar, a la hora de sembrar para evangelismo y misiones. Al Señor no lo sorprende el que alguien venga y aviente uno de a 100, sino va a venir haciendo renegando. Lo va a venir haciendo por quedar bien, por el que dirán, por el que lo vean. Sin embargo, el Señor se sorprende y se complace con aquel que antes de empezar a repartir su dinero para su egoísmo propio, dice, tengo hermanos misioneros, tengo que apoyar la obra, voy a dar 5, pero los voy a dar con la mejor actitud. En eso se complace el Señor, la actitud del corazón. Él conoce nuestro corazón. Hermanos, este joven viene y dice, solo tengo 5 panes y 2 peces. Este discípulo dice, aquí están 5 panes y 2 peces. Pero ¿qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tantos? Y aquí hay 2 puntos, hermanos, tan maravillosos. Aquí hay 2 puntos tan importantes. Porque vea, primeramente a mí me sorprendió la actitud del muchacho. No sabemos. Quizá era lo último que tenía el muchacho. Quizá era lo único, quizá era su lonche, no sé. Pero ¿se da usted cuenta que él no cierra la mano? El muchacho va y dice, solo tengo esto, 5 panes y 2 peces. Pero ¿saben qué? Aquí está. Aquí está. Y jóvenes y no tan jóvenes, pensemos en eso. ¿Qué tenemos para darle a nuestro Señor Jesucristo? Quizá tú dirás, oh, es que yo solo sé cortar el pasto. Córtalo con la mejor actitud. Oh, es que yo solamente sé hacer arreglos florales. Hazlos con la mejor actitud. Y yo te puedo decir, yo solo soy carpintero y estoy esperando cuando aprueben demoler esto y hacerlo nuevo y hacerlo reforzado para que ahora sí caminemos por ahí y no nos sumamos. Pero hermanos, a veces nosotros decimos, yo solamente puedo hacer esto, y lo vemos como algo tan pequeño, como algo tan insignificante, y para Dios no lo es.
Dios ha dado dones y talentos a cada uno de nosotros, hermanos, para ponerlos en obra, para ponerlos a funcionar. Así que, hermanos, hagámoslo. Vemos que este joven no cerró su mano. Este joven dijo: si yo puedo ser canal de bendición para la multitud, aquí está. Y nosotros, hermanos, podemos ser canales de bendición para los demás. Porque Dios nos ha dado muchísimo, hermanos. Estamos bendecidos, y esto lo he aprendido. Si estamos bendecidos, es para bendecir a los demás. Y se lo voy a volver a repetir. Y no tanto se lo digo para usted, no. Los hermanos que predican aquí saben que cuando uno habla, uno se compromete. No con ustedes, con Dios. Pero saben, si yo le dijera cuántas personas me he encontrado en la calle que me han pedido $1, una moneda, y he cerrado la mano, no me lo creería. Por eso le digo, no se lo digo tanto para comprometerlo a usted, no, para comprometerme a mí. Porque dice la Escritura, hermanos, que no le digas a tu hermano, Dios te bendiga, cuando tú lo puedes bendecir. Hace unos días me encontré un hombre en un restaurante donde muchos de ustedes van, y yo también. A veces dan ganas de predicar allá, la media iglesia allá. Y un hombre en silla de ruedas. Muchos de ustedes lo han visto, no se haga. Un hombre en silla de ruedas. Y ahí estaba ese día, acababa de llover, estaba mojado. Y salimos. Y me dice: hey amigo, ¿no me regalas $1? Y le digo: no traigo cambio. Y en verdad no llevaba cambio. No era mentira, no llevaba cambio. Pero traía yo un billete un poquito más grande. Y cuando llegué a la camioneta, hermanos, vive Dios. Espérate tantito. Es que nomás abrí la puerta de mi camioneta, hermanos, y vi que me pude sentar en mi camioneta. Y la arranqué y prendí el aire acondicionado. Y algo adentro, que usted ya sabe quién es, ya empezó. Y no le puedes dar ese billetito que traes ahí. No tiene piernas. Tal vez él quisiera trabajar, pero no puede. Te pesa darle ese billetito que traes ahí. Aquí está mi familia de testigos. Salimos del parqueadero, me alineé delante de él, me bajé, le di lo que le iba a dar y lo abracé. El hombre se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo: amén, gracias. Dice: Dios te bendiga. Entonces me dijo: oye, está bonito tu camioneta. Hermano, se me partió el corazón. Digo: Dios te bendiga también. Hermanos, podemos ser canal de bendición para nuestros hermanos, para la gente. ¿Sabe? A ver, si usted dirá: no, yo al hermano, ¿qué le puedo dar? Si él también tiene, ok. Pero llámale de vez en cuando. Y no lo llames para regañarlo. Llámale para ver cómo están, para ver qué hacen, cómo le va. Pero llámale, llamémonos, que se vea el interés. Que vernos cada vez más como hermanos. Dios nos ve con ese amor, hermanos. Y vean, ya estamos en la recta final. Ya lo vi que se puso medio triste, no se pone triste. Él trae, hermanos, este muchachito, él trae delante de Jesús tal vez lo único que tenía o lo único que le quedaba. Y viene Andrés y dice: ¿qué es esto para tantos?
Pero sabe, en el verso 19 empieza a obrar nuestro Señor Jesucristo. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Sabe qué, hermanos? El poder de Dios obrando. El poder de Dios en acción. El poder de Dios, hermanos, en su máximo esplendor. El ser humano dijo, pero ¿qué es esto para tantos? Dios dice, tráemelo, ponlo en mi mano. Lo poquito que me pongas en mis manos, con eso es más que suficiente. Con eso verás la gloria de Dios. Y sabe una cosa, hermanos, aquí hay otra palabra. Aquí hay otra palabra en este verso, en el verso 19, que en verdad a muchos de nosotros, ¿cómo se nos ha olvidado? ¿Sabe? Vean lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice, y a medio verso dice, y levantando los ojos al cielo, bendijo. Y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Sabe? ¿A cuántos de nosotros ya se nos ha olvidado bendecir a Dios y ser agradecidos por lo que nos ha dado? Por el pan, por la comida, el sustento, el vestido, la casa. ¿Cuántos de nosotros, hermanos? Yo me pongo en primera persona, porque antes, hermanos, parecía que estaba yo intercediendo por los alimentos, y ahora a veces solamente digo gracias Dios por la comida y lento. Pero hay mucha gente, hermanos, que no tiene para comer. Así que cuando esté el platito en la mesa, seamos agradecidos. Dios es bueno, Dios multiplica. Amén. El verso 20, hermanos, nos dice que Jesucristo suple en abundancia, hermanos, nuestras necesidades. Dice ahí, todos, y comieron todos, dice, y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, Mateo 14, 20. Y comieron todos y se saciaron, dice ahí. Hermanos, Jesucristo suple y lo hace en abundancia. ¿Acaso no le dice eso Malaquías? ¿No le dice que serán abiertas las ventanas de los cielos y será derramada bendición hasta que sobreabunde? ¿Acaso no le dice la Escritura que se le va a devolver a usted en una medida que esté rebosada, apretada, hermano, que ya no le quepa más? Es que Dios da y da en abundancia, hermanos. Así de bueno es nuestro Dios. Así que, hermanos, yo creo que ya es tiempo, ya con esto termino, yo creo que ya es tiempo, en verdad, de que dejemos de limitar a nuestro Dios. No, hermanos, en verdad creamos, Él es todopoderoso. Él es todopoderoso, hermanos. Él tiene todo el poder, Él es absoluto, hermanos. No hay nadie como Él. Lo que usted le ponga en sus manos, mi querido hermano, Él tiene todo el poder y todos los recursos para multiplicarlos. Así que, hermanos, atendamos al llamado. Atendamos al llamado. Esta semana compartía con una familia con la cual nos reunimos, y era tan edificante, hermanos, porque no salió otro tema de conversación más que las bendiciones que Dios nos ha dado. Hablar de todo lo que Dios ha hecho, cómo Dios ha proveído, cómo Dios ha dado, cómo Dios ha ministrado. Hermanos, sí es bonito. Es bonito. Y recuerdo que yo le dije una frase. Yo les dije una frase porque yo una vez lo explicaba en un estudio. Hay un salmo donde David escribe y David dice, porque tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi gloria, tú eres el que levanta mi cabeza. Y hasta lo hemos cantado. Y yo le platicaba a estos hermanos y les decía yo, hace tiempo yo di este estudio, y esta parte donde dice Dios levanta mi cabeza me llevó a cuestionarme muchas cosas. ¿Para qué Dios levanta mi cabeza? ¿Para qué? Y sabe, yo mismo me respondía, Dios ha levantado mi cabeza para que vea yo las necesidades de mis hermanos, para que vea yo en qué les puedo ayudar a mis hermanos,
para que vea yo en qué le puedo yo ser útil para la expansión del reino de Dios. Para eso Dios ha levantado mi cabeza. Hay gente que le da diferente interpretación. Gente dice, oh, Dios levanta mi cabeza. Y le dicen con un orgullo y con una soberbia y una arrogancia. Dios no levanta la cabeza a las personas para que vean a los demás hacia abajo, para que los miremos con desprecio. Así que, hermanos, ayudémonos unos a otros. Y váyase con esta última cita, con esto nos despedimos. Filipenses 4:19 dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén a esa palabra. Amén. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte Amén. conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En verdad, hermanos, Dios es bueno con nosotros. Amén. Amén. Dios es demasiado bueno, mi querido hermano. Su compasión, su poder son incomparables.